Hola parceros de YouTube. Como ya pudieron verlo en el título de este video, el día de hoy les traigo el resumen del evento futbolístico que paraliza el planeta cada 4 años, tras haber concluido entonces con un nuevo tricampeón tras 64 partidos rebosantes de muchas alegrías, tristezas, y algunas otras sensaciones. Pero bueno, sin nada más que decir, comencemos. El domingo 20 de noviembre de 2022, se dio el tan esperado pitazo inicial en el estadio Al Bayt de la ciudad de Johor, para que los cataríes se viesen sorprendidos por un conjunto tricolor que supo cómo convertirse en el único país que ha derrotado al anfitrión del mundial en su partido inaugural, tras imponerse con un gol de Ener Valencia en el minuto 16, y con un penalti acertado por este mismo delantero al minuto 31. Al día siguiente, los ingleses se enfrentaron a los persas en el Estadio Internacional Khalifa de la ciudad capitalina de Doha, siendo los europeos los que terminarían llevándose fácilmente la victoria al derrotar a Irán por un marcador final de 6-2. Más tarde ese día, Estados Unidos y Gales repartieron puntos en el Estadio Ahmad bin Ali de la ciudad de Rayán, como consecuencia de las anotaciones de Tim Weah y Gareth Bale respectivamente. Pero volviendo ahora a ese partido que quedaba pendiente del grupo A, se dio una victoria de los tulipanes sobre los leones de Terranca por 2-0 gracias a los tantos de Cody Gakpo al minuto 84, y de Javi Klaassen en el minuto 90+9. El martes 22 de noviembre presenciamos uno de los resultados más inesperados de la historia de los mundiales, puesto que los halcones de Arabia Saudita lograron sorprender a la albiceleste al remontarle un partido que empezaron perdiendo gracias al penal de Messi en el minuto 10, a través de los goles de Saleh Al-Shehri al minuto 48, y de Salem Al-Dawsari en el minuto 53. No obstante, algunas horas más tarde ese mismo día México y Polonia nos quedaron a deber en cuanto a emociones futbolísticas, tras igualar sin goles en el estadio 974 de Doha. Siendo este marcador el que se repetiría poco tiempo después entre el Tomate Mecánico y las Águilas de Cartago, tras empatar su partido en el estadio Ciudad de la Educación de Rayán. Y ya para acabar, los galos derrotaron a los canguros con remontada incluida en el estadio Al Hanoum de Al Wakra, para concluir entonces con un resultado de 4-1. El 23 de noviembre, se dio una nueva sorpresa en la Copa Mundial de Fútbol con la victoria japonesa sobre los tetracampeones de Alemania, debido a los goles de Ritsu Doan y Takuma Asano en los minutos 75 y 83 respectivamente, para remontar así el 1-0 que se daba momentáneamente con la pena máxima acertada por Ilkay Gundogan al minuto 33. Posteriormente, España aplastó a Costa Rica por un escandaloso 7-0 en el estadio Al-Tumamá de la ciudad de Doha, para volverse a esta manera la peor goleada para los ticos y la mayor goleada de los ibéricos en la historia de los mundiales. Sin embargo, la abundancia de goles del partido anterior fue completamente ajena al empate sin anotaciones en el primer partido del grupo F, ya que Marruecos y Croacia empataron sin emociones en el estadio Al Bayt. Luego de eso, Bélgica y Canadá metieron fuerzas en el estadio Ahmad bin Ali, para obtener un triunfo por la mínima de los Diablos Rojos sobre los Canucks, debido al gol de Michy Batshuayi al minuto 44. El jueves 24 de noviembre de 2022, los relojeros vencieron a los Leones Indomables en el estadio Al Hanoum, gracias a un solitario gol en el minuto 54 por parte del delantero Breel Embolo, que de este modo se convirtió en el primer futbolista en marcarle gol a su país de origen en pleno mundial, al jugar en una selección distinta a la patria donde nació. Después de eso, Uruguay y Corea del Sur sumaron otro empate sin goles en esta edición del Mundial, tras igualar en el Estadio de la Educación de Rayán. Pero luego de eso, pudimos presenciar un partido bastante digno entre Portugal y Ghana en el Estadio 974 de la ciudad capitalina de Doha, que concluyó así con un marcador de 3-2. Y ya para acabar con la primera jornada de partidos, Brasil derrotó a Serbia por 2-0 en el estadio de Lusail, gracias a un doblete de Richarlison en los minutos 62 y 73. El viernes 25 de noviembre de 2022, Gales fue vencido in extremis a manos de la República Islámica de Irán, debido a las anotaciones de Rouzbeh Cheshmi en el minuto 90+8, y de Ramin Rezaeian al minuto 90+11. 3 horas después de eso, Qatar caería nuevamente a pesar de sus esfuerzos por ser un digno anfitrión, ya que fueron derrotados por Senegal en el estadio Al-Tumamá, con un resultado de 3-1.
Posteriormente la Naranja Mecánica y la Tricolor empataron a 1 en el Estadio Internacional Khalifa de la ciudad capitalina de Doha, con goles de Cody Gakpo al minuto 6, y de Ener Valencia en el minuto 4 del segundo tiempo, dándose un nuevo empate sin goles en el Estadio Al Bayt, pero esta vez entre los seleccionados de Inglaterra y Estados Unidos. Al día siguiente, Australia se bastó del gol de Mitchell Duque en el minuto 23 de la primera mitad, para derrotar a un aguerrido conjunto tunecino en el Estadio Al Hanout de Al Wakra. Poco después, las Águilas Blancas se comieron a los Halcones Verdes en el Estadio Ciudad de la Educación, mediante los tantos de Piotr Zielinski en el minuto 39, y de Robert Lewandowski al minuto 82. Tras esto, Francia venció a Dinamarca por 2-1 en el Estadio 974, con un doblete de Kylian Mbappé en los minutos 61 y 86. Siendo Andreas Christensen el que empataría transitoriamente para los daneses, con un gol en el minuto 68. Y posteriormente en el estadio de Lusail, Argentina se bastaría de los goles de Leo Messi y Enzo Fernández para superar a los mexicanos, respectivamente en los minutos 64 y 87. El 27 de noviembre, Japón cayó por la mínima ante Costa Rica en el estadio Ahmad Bin Ali, gracias al tanto de Kaiser Fuller en el minuto 81. Mientras que algunas horas más tarde, Marruecos dio el batacazo y doblegó a Bélgica por un marcador de 2-0, con goles de Abdelhamid Sabiri al minuto 73, y de Zakaria Abouklal en el minuto 90+2. Luego de eso, Croacia remontó un gol tempranero de Alfonso Davies al minuto 2, mediante el doblete de Andrej Kramaric y los goles de Marco Livaja y Lovro Majer. Y ya para acabar este día, se dio una nueva repartición de puntos dado al empate entre España y Alemania en el Estadio Al Bayt de la ciudad de Johor, con goles de Álvaro Morata en el minuto 62, y de Niklas Füllkrug al minuto 83. El lunes 28 de noviembre, Camerún y Serbia nos regalaron un digno partidazo en el Estadio Al Hanout, que concluyó con un vibrante empate por 3-3. Algunas horas más tarde ese mismo día, Corea del Sur y Ghana disputaron también un partido muy digno de ver en el Estadio Ciudad de la Educación de Rayán, que acabó con un resultado final de 3-2 a favor de las Estrellas Negras. Poco tiempo después, Portugal y Uruguay midieron fuerzas en el estadio de Lusail, para cosechar una victoria de los lusitanos debido al doblete de Bruno Fernández en los minutos 54 y 90+3. Y finalmente, Brasil se conformó con el solitario gol de Casemiro al minuto 83, para derrotar a Suiza en el estadio 974 de la ciudad capitalina de Doha. El martes 29 de noviembre, Ecuador y Senegal se enfrentaron en el Estadio Internacional Khalifa con miras a clasificarse a los octavos de final, para concluir de este modo con una victoria africana por 2-0 gracias al penal de Ismail Yassar en el minuto 44, y al tanto de Kalidou Koulibaly en el minuto 70. Sin embargo, el gol con el que los ecuatorianos se metían momentáneamente en la pelea vino en el minuto 67, gracias al centrocampista Moisés Caicedo. Simultáneamente en el Estadio Al Bayt, los Países Bajos y Qatar disputaron un partido meramente de trámite ya que los neerlandeses estaban ya clasificados de antemano, mientras que los cataríes ya partían como eliminados. Pero bueno, finalmente los tulipanes se impusieron por 2-0, gracias a Cody Gakpo y Frenkie de Jong en los minutos 26 y 49 correspondientemente. 4 horas más tarde ese mismo día, se dio un encuentro muy curioso dentro de la historia de las Copas Mundiales de Fútbol ya que por primera vez se enfrentaban dos selecciones del Reino Unido entre sí, dejando como resultado una goleada de 3-0 que fue posible gracias a los tantos de Marcus Rashford en los minutos 50 y 68, y de Phil Foden al minuto 6 de la segunda mitad. Y al mismo tiempo, pero en el estadio Al-Tumamá, Estados Unidos derrotó a un sagaz conjunto iraní que tal vez mereció un poco más, pero que nuevamente se vio relegado en la fase de grupos, gracias al gol de Christian Pulisic en el minuto 38. Un día después de eso, Australia dio el batacazo y contra todo pronóstico se clasificó para los octavos de final por segunda vez en su historia, tras derrotar a Dinamarca con un solitario gol en el minuto 60 por parte del centrocampista Mateu Leckie. Y, si este resultado no fuera lo suficientemente sorprendente de por sí, al mismo tiempo se concretó una victoria legendaria de las Águilas de Cartago sobre los galos de Francia que lamentablemente no fue suficiente para clasificar a la escuadra tunecina a la siguiente ronda, más allá de que siempre se recordará en Túnez el gol de Wadi Khazri como aquel que les permitió ganarle a una potencia mundial en plena Copa del Mundo.
Algunas horas después de eso, se daba un desenlace en el que todo podía pasar en el grupo C, y que comenzó con una victoria de Argentina sobre Polonia gracias a los goles de McAllister al minuto 46, y de Julián Álvarez al minuto 68, que le permitieron a Argentina clasificar y liderar su grupo. A la par con la que saudíes y aztecas trataban de obtener un resultado que les permitiera avanzar a la siguiente fase, pero que no fue obtenido por ninguno de los dos al acabar el encuentro con una victoria por 2-1, que fue insuficiente para los mexicanos gracias a la diferencia de gol. El primer día del último mes del año 2022, la supuesta generación dorada de la selección de Bélgica se vio relegada en fase de grupos tras empatar sin goles ante Croacia, que de este modo certificó su pase a la fase de eliminación directa. Por otro lado, Canadá se despidió del Mundial con una derrota por 2-1 ante Marruecos, que de este modo pasó a liderar su grupo. Posteriormente, Japón reafirmó lo hecho ante Alemania y derrotó a España por 2-1 con todo y remontada, ya que los ibéricos comenzaron ganando con el gol de Álvaro Morata apenas en el minuto 11. Y es que, en el segundo tiempo del cotejo, Ritsu Doan y Ao Tanaka concretaron con sus tantos la clasificación de los samuráis azules a los octavos de final, por primera vez consecutiva. Mientras que, en el otro cotejo de este grupo, Costa Rica y Alemania se despidieron de este certamen con un partidazo en el que incluso los ticos alcanzaron a estar arriba momentáneamente, para luego perder por un marcador de 4-2 en beneficio de los teutones, que por diferencia de goles quedaron eliminados otra vez en primera fase. El viernes 2 de diciembre, Ghana y Uruguay volvieron a verse las caras en un mundial tras 12 años de aquel recordado partidazo en los cuartos de final de Sudáfrica 2010, para obtener entonces una victoria por 2-0 de los charrúas sobre los ganeses como consecuencia del doblete de Georgian de Arrascaeta en los minutos 26 y 32, que no obstante sería insuficiente para los suramericanos gracias al resultado que se dio en el partido en simultáneo de este mismo grupo. Y es que a pesar de que muchos ya los daban por eliminados, los guerreros Taeguk hicieron la épica y derrotaron a Portugal, remontando el gol tempranero de Ricardo Horta al minuto 5, mediante los tantos de Kim Jong-won al minuto 27 y Hwang Hee-chan al minuto 90+1, que de forma sirvieron para clasificar a Corea del Sur a los octavos de final, al verse beneficiados por la diferencia de gol. Luego de eso, los helvéticos y los serbios disputaron con ardor y buen fútbol su clasificación en el estadio 974, ya que ambas selecciones alcanzaron a estar arriba en el resultado en algunos momentos puntuales a lo largo del encuentro, que acabó con una victoria de Suiza por 3-2. Y ya para acabar la fase de grupos, Camerún logró convertirse en la primera selección africana en derrotar a Brasil en un mundial, a través de un gol en el minuto 90+2 por parte del delantero Vincent Aboubakar, a pesar de que de todos modos quedarían eliminados de la competición. El día 3 de noviembre de 2022 los Países Bajos derrotaron a los Estados Unidos con autoridad en el Estadio Internacional Khalifa, mediante los goles de Memphis Depay al minuto 10, de Daley Blind al minuto 45+1, y de Denzel Dumfries al minuto 87. Descontando los norteamericanos al minuto 76, gracias al tanto del delantero Amir Wright. Luego de eso Argentina despachó a Australia por un resultado de 2-1, que fue posible gracias a las anotaciones de Leo Messi al minuto 35, y de Julián Álvarez al minuto 57, teniendo el descuento para los canguros al minuto 77 como consecuencia del autogol de Enzo Fernández. Al día siguiente, Francia derrotó a su similar de Polonia por 3-1, debido a los tantos de Oliver Giroud en el minuto 44, y de Kylian Mbappé en los minutos 74 y 90+1. Para que los polacos descontaran al minuto 90+9, gracias a un penal acertado por Robert Lewandowski. Tras esto, Inglaterra se clasificó cómodamente para los cuartos de final tras golear al conjunto de Senegal por 3-0 en el estadio Al Bayt de la ciudad de Jor, con goles de Jordan Henderson en el minuto 38, de Harry Kane al minuto 45+3, y de Bukayo Saka en el minuto 57. El lunes 5 de diciembre, nipones y ajedrezados empataron por 1-1 en el estadio Al-Janoub de la ciudad de Al-Wakra, forzando así la venida de los cobros desde el punto blanco del penal para decidir así el pase a los cuartos, el cual sería obtenido por el conjunto de Croacia, tras ganar la serie por 3 aciertos sobre uno solo de los japoneses.
Algunas horas más tarde ese mismo día, Brasil goleó por 4-1 a la selección surcoreana, en lo que fue el último partido en el estadio 974 de Doha antes de ser desarmado en varios contenedores que se donarán a varios países del continente africano. Un día después, España y Marruecos también tuvieron que recurrir a los penales tras concluir los 90 minutos reglamentarios y la prórroga sin hacerse daño en el estadio Ciudad de la Educación de Rayán. De este modo llegó el momento para los pateadores y para los guardametas, para que los Leones del Atlas terminasen por conseguir el boleto a los cuartos, tras acabar la serie por 3-0 a favor de los marroquíes. Y ya para cerrar la fase de los octavos de final, Portugal despachó a Suiza por un estridente resultado de 6-1 en el estadio de Lusail de la ciudad homónima, que sorprendió a más de uno al ver el paupérrimo nivel con el que los helvéticos enfrentaron este cotejo, ya que se esperaba un partido un poco más parejo al decir verdad. El viernes 9 de diciembre, Croacia y Brasil empataron a 1 en plena prórroga del encuentro celebrado en el estadio Ciudad de la Educación, con goles de Neymar y Bruno Petkovic respectivamente. Por lo que los penaltis decidieron que los ajedrezados serían los primeros semifinalistas, al acertar sus 4 cobros en la tanda de penales en las que los brasileños fallaron en 2 oportunidades. Tras esto, los Países Bajos y Argentina igualaron a 2 goles en el estadio de Lusail, en lo que sería el cotejo con el mayor número de sanciones disciplinarias en la historia de los mundiales, con 16 amonestaciones y una expulsión en total. Y, a pesar del desastroso arbitraje por parte del colegiado Mateu Laoz, que impidió el desarrollo natural del último tramo del partido, se dio un esbozo de justicia con la clasificación albiceleste luego de imponerse en los penaltis por 4 aciertos sobre 3. Un día después de eso, se dio un acontecimiento que será recordado para siempre en el contexto del fútbol marroquí, el mundo árabe y el continente africano, ya que los Leones del Atlas se convirtieron en la primera selección africana que se clasificó a las semifinales de un mundial al vencer por la mínima al conjunto portugués, gracias a la anotación al minuto 42 del delantero Youssef En-Nesyri. Y posteriormente en el estadio Al-Bayt, los ingleses se vieron eliminados de esta contienda intercontinental a manos de los vigentes campeones del mundo, gracias a los goles de Tchouaméni al minuto 17, y de Olivier Giroud en el minuto 78. Destacando pues que el gol de los ingleses fue en el minuto 54, gracias a una pena máxima de Harry Kane. El martes 13 de diciembre, Argentina goleó a Croacia por 3-0 en el estadio de Lusail, pasando a la final del torneo como consecuencia del penal acertado por Messi al minuto 35, y al doblete de Julián Álvarez en los minutos 39 y 69. Y un día después, Francia se convirtió en el segundo finalista al derrotar a la revelación de este mundial por 2-0, con tantos de Theo Hernández al minuto 5, y de Kolo Muani en el minuto 79, para sellar así la primera participación consecutiva de los galos en la gran final de la fiesta del fútbol. El 17 de diciembre, las escuadras nacionales de Croacia y Marruecos se reencontraron en el Estadio Internacional Khalifa para rehacer aquel duelo que tuvieron en la fase de grupos, con miras a definir la medalla de bronce del campeonato. Y, a diferencia de la primera vez, los europeos superaron a los árabes por 2-1, con tantos de Joško Gvardiol en el minuto 7, y de Mislav Orsic al minuto 42. Siendo pues que el gol con el que Marruecos empató transitoriamente el partido vino al minuto 9, como cortesía de Achraf Dari. El domingo 18 de diciembre de 2022, Argentina y Francia se enfrentaron en el estadio de Lusail en una final inédita entre ambas escuadras, que de este modo buscarían estampar la tercera estrella en sus camisetas. Comenzando con una clara superioridad albiceleste que no tardó en dar sus frutos, puesto que el mejor jugador del mundo de nuestra era anotó al minuto 25 una pena máxima que hizo estallar en júbilo a todo un país, y a todo un continente que ansiaba ver una nueva consagración por parte de nuestra última esperanza en la Copa del Mundo.
siendo pues que esta alegría solo se incrementaría tan solo 10 minutos después, con la anotación de Ángel Di María para reafirmar así el excelente planteamiento táctico desarrollado por los sudamericanos, para proponer y dominar en los momentos claves de este cotejo, por lo menos hasta el minuto 80. Ya que Kylian Mbappé apareció para descontar y posteriormente empatar el encuentro por 2-2, por lo que nuevamente tuvimos una prórroga en la que Messi volvía a poner a Argentina en simbiosis con este exigente partido, que luego volvería a empatar Mbappé. Para forzar así la venida de los cobros desde el punto blanco del penal, en lo que sería la tercera definición de un título mundial bajo este método de desempate. Pero bueno. A la hora de la verdad pudimos ver una selección argentina siempre convencida de sí misma, que acertó todos sus lanzamientos en detrimento de un conjunto galo que falló un par de disparos, por lo que la albiceleste volvió a campeonar luego de 36 años, desde aquella vez en la que Maradona y compañía lograron una de las conquistas más memorables en la historia del fútbol, y que ahora es reivindicada con la consecución del tercer mundial para la Argentina, por primera vez por fuera de su continente. En total, se marcaron 172 goles durante todo el torneo, siendo Kylian Mbappé el mayor artillero del certamen, con 8 anotaciones en su haber. El mejor jugador de la Copa fue Lionel Messi, mientras que el guardameta más destacado fue su compatriota Emiliano Martínez. Y, por último, el mejor jugador joven fue el centrocampista Enzo Fernández, gracias a su brillante desempeño a lo largo de la competición. Bueno gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Por mi parte solo puedo decir que este mundial fue bastante gratificante a pesar de sus muchas polémicas, ya que tuvimos grandes momentos y sorpresas, como por ejemplo las de Japón, Australia, Corea del Sur y Marruecos, así como algunas decepciones, tales como Alemania, Bélgica, Dinamarca y hasta cierto punto España, ya que todos esperábamos un mejor performance de estas selecciones. En fin. Muchas gracias a la escaloneta por esta alegría para Latinoamérica, ya que Argentina lo luchó bastante y finalmente tuvieron su ansiado desquite. Si te gustó este vídeo puedes dejar un pulgar arriba y una suscripción, en caso de que quieras ver más contenido de esta índole. No olvides compartir este vídeo y comentar aquí abajo tu opinión sobre esta edición. Hasta la próxima, y celebren con mesura.